Sí, es un placer recibirlo la primera vez. Está con nosotros Francisco Massetti, médico clínico, además trabaja mucho con los adultos mayores, porque lo podemos ver, quizás te conocen por el Hospital San José y también por PAMI. En este momento vamos a hablar sobre una temática también sumamente interesante. ¿Cómo te va, Francisco? Buen día, un placer. ¿Qué tal? Buen día, Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo ¿Cómo están? viene todo? Pero bien, acá disfrutando del sábado de la mañana, descanso. Ese momentito, viste, con este calorcito que viene realmente bien, empezar a disfrutarlo, porque después se viene el agua, así que bueno, aprovechemos. Dicen, había escuchado que este fin de semana teníamos pronóstico de lluvia. Así que bueno, aprovechemos este momento. Francisco, gracias por sumarte a esta propuesta y bueno, ¿qué te parece el tema cuando te lo propuse? Dije, tema Alzheimer, ¿qué es lo primero que, digamos, que se te viene en este sentido? Vos me dabas algunos números y ahí, importantísimo hablar Bueno, de este tema también, ¿no? sí, primeramente como un primer acercamiento al Alzheimer, viste, como que está un poco, tiene poca prensa el Alzheimer porque es como que todos lo relacionan con una pérdida de memoria asociada a la vejez, a la adultez mayor. Y en realidad, bueno, el Alzheimer es una enfermedad que, como todas las otras enfermedades, puede ser prevenible, tiene una incidencia bastante alta en la población, afecta a una persona de cada 20 mayores de 60 y a una de cada 2 personas mayores de 80 en nuestra población, y está muy relacionada con nuestros hábitos, con los hábitos alimenticios, con el ejercicio, con los hábitos cognitivos, si se quiere, con la parte educativa, con la parte relacionada al ocio, a la cultura, a la formación, por ejemplo, en áreas como la música, el arte, la lectura, la escritura. Por ejemplo, por decirte, uno de los factores de riesgo modificables más arraigados a la enfermedad de Alzheimer es la falta de educación en las primeras etapas de la vida. Las personas que no tienen acceso a una buena educación en las primeras etapas y que además tienen un componente genético que las predispone a la enfermedad, tienen, digamos, más probabilidades de padecer la enfermedad en la adultez mayor. Ujú. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar al Alzheimer, por ejemplo, de otras, quizás, De patologías otro en este tipo. caso? Bueno, No sé si patología el, la palabra. el Alzheimer está más relacionado con pérdida de memoria, ¿viste? En principio nosotros nos damos cuenta que una persona puede padecer Alzheimer porque se afecta a la memoria reciente, la memoria de corto plazo. Lo que tiene de otros tipos de alteraciones de la memoria es que esta, por ejemplo, está acompañada de una pérdida de la conciencia de la enfermedad. La persona no se da cuenta que está colgada, por así decirlo, o que Sí. pierde la memoria de lo que hizo hace unas horas. Por ejemplo, no sé, por decirte, alguien que está acostumbrado a ir al banco y hacer sus trámites, termina yendo 2 veces en el día al banco para hacer el mismo trámite y no se da cuenta que está haciendo 2 veces el mismo trámite. Y hay otro tipo de alteraciones de la memoria en que la persona sí queda como reflexionando si esto lo hizo o no lo hizo, no sé si me explico. Sí, totalmente. Y uno de los primeros, ¿se puede identificar uno de los primeros síntomas, si se quiere, que me anticipa que esto puede ser Alzheimer? Bueno, por Esto ejemplo, de la memoria, sí, sería como claro, uno de los primeros. esto que te decía, la memoria reciente puede ser uno de los primeros signos, pero Sí, también además, como pródromo precedente de la enfermedad, no solo de la Alzheimer, sino de otras demencias, se llama el deterioro cognitivo leve. Es como cuando la persona se queda en blanco, por ahí tienen una cierta desorientación en tiempo y espacio, salen de la casa a hacer un trámite y se olvidan. Por ahí estas cosas pasan por alto porque no influyen demasiado digamos, en la calidad de vida diaria. Es como, muchas veces pasan como faltas de atención, ¿viste? Se lo mm, minimiza y se lo deja como una falta de atención, la persona vuelve a su actividad normal, recupera la memoria en ese preciso momento, de forma espontánea, recupera lo que estaba haciendo y se pasa por alto. Esto se llama deterioro cognitivo leve
y puede ser la puerta de entrada a una pérdida de memoria reciente y a futuro, bueno, otros problemas que acarrea el Alzheimer, como trastornos de memoria a largo plazo, acortamiento en las palabras que se utilizan para un diálogo, digamos, hay un punto muy avanzado de la enfermedad en que la persona ya no habla porque ni siquiera recuerda las palabras, ¿viste? Ujú. ¿Y cómo podemos identificar esta falta de atención? Porque quizás en un día a día se puede pasar. Si te pasa recurrentemente, puede ser, porque claro, falta de atención es una cosa que quizás esto, ¿no? Pasa de largo. Y queda ahí. Claro, por eso, mira, si te pasa de forma reiterada, si es muy frecuente esta pérdida de memoria o esta desatención y llama la atención tuya o de un familiar, es el momento indicado para consultar a un médico en donde, bueno, ahí lo que se va a hacer es una entrevista profunda para averiguar qué antecedentes en la familia existen, si hay historia dentro de la familia de enfermedad de Alzheimer a edades tempranas de la vida, o bien en la misma adultez. Ujú. Dos preguntas. Una, la edad que lo comprende, digamos, esto, por ejemplo, la falta de atención, ¿en qué edad recurrentemente puede suceder esto? Porque a veces viste que hay algunos que decís, bueno, no es una enfermedad típica o esperable de tal rango etario, ahora últimamente también se viene como adelantando un poco más. Sí, en general estamos hablando de personas mayores de 60 años, ¿viste? Como te decía hoy, la incidencia está directamente relacionada con la edad Sí. del paciente y también, bueno, con un número se llama, eh, de agregación según grupo etario. Como te decía hoy, hay una persona de cada 20 mayores de 60 que lo padecen y una de cada dos mayores de 80. Eso quiere decir que es muy frecuente. Ya, entonces la edad Después, la tenemos que tener en cuenta. Esto de si hubo alguien en la familia también. la edad es importantísimo, la edad es importantísimo. Después están, sí, hay algunos casos de hereditarios, genéticos, que son un 1 a un 5% de todos los casos de Alzheimer que pueden aparecer a edades más tempranas, pero esto no sería lo más común, lo más frecuente. Ujú. Entonces es como un combo de cosas, porque no lo determina la genética dentro No, de, no, es decir, no, no, no. varias cosas. No, no, en absoluto. De hecho, existe un término en esta enfermedad que es la resiliencia genética, que la resiliencia genética, la resiliencia, viste, que es la capacidad que tenemos todos de sobreponernos a una situación de estrés, a un trauma o algo que, no, que altere nuestra psiquis, nuestra estructura, si se quiere. Bueno, la resiliencia genética en la enfermedad de Alzheimer se llama. Hay personas que tienen, digamos, la predisposición genética para padecer el Alzheimer, pero si realizan una serie de pasos a lo largo de la vida para evitar que la enfermedad se presente, la enfermedad no se presenta nunca. Y esto es por ahí lo más importante a tener en cuenta cuando abordamos esta enfermedad, que son los factores de riesgo para padecerla. Para mí, según mi punto de vista, es lo más importante porque es lo que nosotros podemos evitar. Por ejemplo, la alimentación. Una alimentación saludable, basada en frutas, basada qué sé yo, en pescado, en verduras, una dieta mediterránea. Ya, bueno, algún Equilibrada. nutricionista va a abordar este tema mucho mejor que yo. Y el ejercicio, hacer ejercicio aeróbico, 150 minutos semanales, es muy importante para evitar el desarrollo de la enfermedad, pero por ahí lo más importante es la educación, estar en constante movimiento cerebral, qué sé yo, participar de cursos de idiomas, aprender cosas nuevas, juntarse con personas, los vínculos sociales, las reuniones sociales, las charlas, eh, no sé, el entorno. Eso modifica muchísimo, muchísimo la aparición de esta enfermedad. Mira, entonces todo eso es lo que podemos ya elegir hoy como de manera natural para poder esto de alguna manera prevenir o disminuir el riesgo de. Exactamente, exactamente. Si, por ejemplo, hay alguna preocupación en nosotros po- digamos Sí, que, que a si veces nosotros tenés estamos miedo preocupados, sí, de si alguna estamos forma. preocupados por padecer la enfermedad, bueno, empecemos por modificar nuestros hábitos. No fumar, reducir la ingesta de alcohol, hacer ejercicio,
a tener una dieta saludable, juntarnos con gente, ampliar nuestro círculo social, leer más, estar más atento a lo que le pasa al otro, ser por ahí un poco más empático también, ¿viste? Poder vincularnos emocionalmente con los demás. Eso también ayuda muchísimo a prevenir el desarrollo de esta patología. Cuando el Alzheimer aparece en diagnóstico, ¿ya es porque está avanzado o hay un momento en el diagnóstico que es como temprano que decís, bueno, estamos, no está tan avanzado, o se presenta ya cuando está súper avanzado? No, depende. Como te decía hoy, muchos signos que a nosotros nos pueden anticipar que la enfermedad de Alzheimer va a aparecer. Por Ujú, ejemplo, esto que te decía, la pérdida de la memoria reciente es algo con lo que el paciente llega a la consulta, más que el paciente llega a la familia a la consulta, porque el paciente no tiene noción de lo que le está pasando, y bueno, a partir de ahí nosotros podemos hacer una serie de preguntas. Hay muchos cuestionarios ya formados por las distintas escuelas de neurología y de psiquiatría para ujú, que a nosotros nos orientan que esa persona puede llegar a tener Alzheimer. ujú. Lo mismo sucede con esto que te hablaba hoy, el deterioro cognitivo leve. Ahora, ¿cómo se trata una vez que tenés el diagnóstico? ¿Es con medicamentos? Bueno, además de todas las actividades que se van a recomendar que podamos hacer en cuanto a lo médico, ¿hay tratamiento de algún tipo específico? Sí, hay tratamientos para detener el progreso de la enfermedad, digamos, para enlentecerla, Mm, no para frenarla. No hay una cura. Una vez que ya está instalada la enfermedad en nosotros, ya, digamos, el avance va a ser progresivo e inevitable, pero lo que podemos hacer es ralentizar el progreso y la evolución de la misma. Pero sí, existen dos tipos de terapia, la terapia sintomática y bueno, después hay moduladores biológicos que van directamente a como a intentar prevenir la acumulación de proteínas y sustancias dentro de las neuronas que son las que nos producen esta enfermedad. ujú. Es como un tratamiento, me imagino. La pregunta es si son como medicamentos de pastillas o otro tipo de tratamiento, o es todo No, eso. sí, son medicamentos, son drogas, la mayoría Ah, vía oral. Se están probando, igual se están sí. probando otro tipo de terapias génicas para poder ir directamente a los genes relacionados al Alzheimer. Después tenés otro tipo de terapias más de estimulación neurológica, que eso es más del área de la neurología y la psiquiatría. Hay otros, se están probando otros tipos de terapias combinadas, pero lo que más se utiliza, como te digo, son la terapia sintomática. La terapia sintomática que más que nada previene la progresión rápida de esta enfermedad. Ujú. Entonces, ¿cuál es la pregunta que en casa nos podemos hacer, que nos recomendás para estar atentos? Bueno, mira, la pregunta es qué probabilidades tengo yo. Digamos, lo que a mí se me ocurre que la mayoría de la gente pueda llegar a preguntarse es qué riesgo tengo yo de padecer la enfermedad si ya, por ejemplo, ante actividades de la vida cotidiana a veces estoy desatento. Bueno, esto que hablábamos hoy, enfocarse en la prevención, hacer más actividad física, evitar el tabaco, promover una alimentación saludable dentro del entorno familiar y uno mismo, ampliar el círculo social, juntarse con gente, salir, relacionarse. Eh, si tenés diabetes, si tenés hipertensión, asegúrate de tener un buen tratamiento de la misma, de estar controlado, de que tus niveles de presión estén dentro de un rango óptimo, de que tus niveles de azúcar estén también dentro de valores esperados. Si tenés sobrepeso, promover el descenso de peso, haz ejercicio. Básicamente sería eso, digamos, la pregunta que se haría a alguien es cómo puedo evitar tener la enfermedad. Bueno, de esta manera, previniendo y actuando sobre los factores de riesgo. Lo que te encontrás en consultorio, tienen estos hábitos implementados? Algunos sí, otros no. O esto, y también cómo llega el paciente, llega con esta preocupación quizás de perder la memoria.
Sí, 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 muchos de ellos llegan con la preocupación, muchos incluso tienen alguna alteración de la memoria, de la memoria y de las actividades, digamos, cognitivas, lo que es la lectura, la memoria, la atención, pero no todos tienen, digamos, ya la predisposición al Alzheimer justamente por esto que hablamos, porque Mm. muchos de ellos se cuidan en sus hábitos, se cuidan de sus enfermedades. La verdad que te sorprendería saber que mucha parte de la población nuestra y de Federación, lo que se cuide, lo que cuidan su salud y lo que yo veo en valores de laboratorio, en parámetros clínicos, en su estado general, es increíble la conciencia que han generado sobre el cuidado de su salud y de su calidad de vida, digamos. Mira qué bueno, interesante ese dato, claro. Entonces Sí, así sí, sí, tenemos, sí, sí. es importante para la población misma, ¿no? Digamos, tener un adulto mayor bien cuidado y que esté bien realmente. Sí, 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 la verdad que a mí muchas veces me sorprende porque vienen con los análisis de rutina y están excelentes en sus niveles de azúcar, de colesterol, de función renal, todo vienen, pero impecable, impecable. Así que bueno, esa población está bastante bien cuidada y prevenida de padecer Alzheimer en el futuro. Qué bueno, qué bueno. Y por último, preguntarte, Francisco, para quien ya tiene el diagnóstico, ¿qué se podría decir qué es recomendable decir? Porque también todo tipo de diagnóstico, si no tenés información, y bueno, genera un poco de miedo, genera todo un malestar. Para quien ya lo tiene, o las familias quizás que ya tienen un familiar que tiene este diagnóstico. Bueno, en principio que no está solo, ni él ni la familia. No están solos, hay mucha gente que transita la misma situación. De hecho, hay grupos de autoayuda, hay familias, hay conocidos que tienen familiares en esa condición, así que no se sientan solos, que se acerquen a la consulta, que pidan ayuda. eh, Después que tengan en cuenta que existen estas terapias que hablábamos hoy, terapias combinadas, terapias en vías de estudio y tratamientos dirigidos al síntoma que pueden prevenir la progresión de la enfermedad. Eh, y bueno, nada, básicamente no perder, digamos, la expectativa ni la calidad de vida y llegado el momento de tener el diagnóstico, nada, asumirlo, hacer un tratamiento, desde el punto en el que se hace el diagnóstico en adelante, continuar con las medidas de prevención, tratar de dejar el hábito tabáquico, bajar de peso, hacer ejercicio y demás, lo que veníamos charlando. Claro, porque acá el factor anímico es fundamental, como todo, creo, y principalmente en las enfermedades se ve un montón. Si esto que decías no se va a revertir, pero sí se puede ir se puede ir más lento y se puede quizás, nada, de pronto te detenés ahí. Entonces no sigue avanzando. Por eso esto de la pregunta del consejo quizás más anímico para la familia o para mismo el que recibió el diagnóstico, porque creo que eso es fundamental, mantener el ánimo y no por un diagnóstico ya, ok, listo, ya está, ¿viste? No, o Totalmente. esto, sino mantenerte o como tomarlo como una oportunidad, o una segunda oportunidad, si querés, de una mirada más positiva, más enérgica, más en contacto con la vida, que es lo que propones con todos los hábitos a tener en cuenta. Totalmente, totalmente. Es así. Es no perder, digamos, de alguna manera no perder la esperanza de tener una vida digna, con una calidad de vida normal como todo el resto de la población. Exacto. Francisco, te agradezco un montón. Muchísimas gracias por esta primera charla y gracias por traernos claridad sobre este tema. Bueno, Vanina, un gusto hablar con vos, hablar con ustedes, poder haber tenido esta primera aproximación a este medio. Y bueno, estaremos en contacto eventualmente. ¿Dónde te encuentran? Es decir, para quienes quieren hacer consultas. Bueno, yo estoy en el Hospital San José, estoy haciendo consultorios externos, ambulatorios, de lunes a jueves, hago guardias lunes y jueves por la noche, también, hago guardia de emergencias, y consultorios de PAMI, obras sociales y particulares en la sede de UTGRA, en Santa Fe 623, de lunes a viernes. Los Perfecto. lunes
lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 12 del mediodía y los viernes por la mañana. Buenísimo, Francisco. Un placer, ahora sabemos dónde encontrarte. Que estés muy bien. Gracias por esta oportunidad, Vanina. Hasta luego. Hasta luego. Con nosotros Francisco Massetti, estuvimos charlando sobre Alzheimer y lo que escucharon, todo lo que se puede prevenir. En líneas generales se puede prevenir en este sentido, así que bueno, aprovechar